Iglesia, el Señor los bendiga a todos, que tengan una buena tarde. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para hablar un poquito sobre el mensaje de la cruz, porque la Iglesia hoy, en este tiempo de Semana Santa, hoy Viernes Santo, se recuerda y conmemora la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y no es poca cosa, ¿no? Después de la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz es el acontecimiento más importante. Es decir, no hubiera habido resurrección si Jesús no hubiera muerto en la cruz. La cruz nos trajo salvación, nos trajo vida eterna, nos trajo reconciliación con Dios. Recordemos que estábamos separados por causa del pecado en nuestra relación con Dios, y a través de la muerte de Jesús en la cruz, Él fue el chivo expiatorio, el Cordero de Dios, que murió en nuestro lugar y cargó con todos nuestros pecados y todas nuestras culpas, y a través de Él obtuvimos la salvación. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, todos sabemos, que envió a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y justamente a través de la cruz el Señor nos reconcilió con Dios, y por medio de esa reconciliación nosotros pudimos tener vida eterna en Cristo Jesús. Y no quisiera dejar de leer lo que dice Mateo en el capítulo 27 de San Mateo, versículo 45 al 56, el relato de la pasión, de la muerte de Jesús es muy interesante. Dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, se oscureció el cielo. Lucas dice que el sol se oscureció, es decir, hubo un eclipse solar, fue un impacto natural, sobre la naturaleza, lo sobrenatural impactó en lo natural. Y dice la palabra de Dios que cerca de la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde para nosotros, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra terrible, porque sintió todo el juicio, toda la ira de Dios sobre el pecado que él estaba cargando, y Jesús se sintió completamente desamparado. La traducción al hebreo dice: Elí, Elí, lama sabachthani, que dijo Jesús. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, vamos, a ver si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, dice la Escritura. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Tremendo lo que sucedió, un terremoto terrible, se partieron las rocas. El velo del templo se rasgó en dos, algo muy importante, porque ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, y solamente una persona podía entrar a ese lugar, y era el sacerdote. Ahora, cuando se rasga el velo del templo, en el momento que muere Jesús, lo que está significando es de que ahora hay un libre acceso al trono de gracia, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Tenemos libre acceso al trono de gracia, porque antes no podíamos acceder delante de Dios por causa del pecado. Pero en el momento que Jesús muere en la cruz y lleva todos nuestros pecados a la muerte, y todas nuestras culpas y toda nuestra condenación fue expiada, en ese momento se rasga el velo del templo como una señal de que ahora sí podemos tener comunión con Dios. Esa comunión que se había roto por causa del pecado de Adán y Eva es restaurada por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Y ese es el signo, esa es la señal del velo que se rasga el velo del templo, se abre, y ahora hay libre acceso. Ya no entra el sacerdote, sino que todo el pueblo puede tener acceso a la presencia de Dios. Así que está este relato cargado de gran significado. Y dice que la palabra de Dios, seguimos leyendo un poquitito más, que la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos, es decir, personas justas, personas santas que había en ese momento en Israel y que habían sido quizás discípulos del Señor, habían creído en el Señor, pero habían muerto, habían dormido, dice acá, se levantaron y salieron de los sepulcros
después de la resurrección de Jesús, después que Jesús resucitó, esta gente, de la cual en el momento que muere Jesús se rompen las rocas, se rompen los sepulcros, se parten las piedras, todo eso comienzan a resucitar, y resucitan. Después que Jesús resucita, se rehabilitan, digamos, y vuelven a sus casas. Como dice acá, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Es decir, hubo gente que se resucitó. Fue un acontecimiento impresionante lo que sucedió en el momento que Jesús muere en la cruz. Si vemos nosotros en este pasaje que acabamos de leer, todo lo que ha impactado la muerte de Jesús en la cruz. Su sangre derramada en la cruz nos trajo perdón de pecados, nos trajo salvación. Y también con este gesto de la resurrección de los muertos de algunos, nos está indicando que nos trajo vida eterna. Tenemos vida, ahora tenemos vida por medio de la sangre de Cristo, hermanos, y tenemos que estar agradecidos al Señor porque Él nos libró por medio de su muerte, nos trajo perdón de pecados. Ahora nosotros, cuando cometemos pecados, cuando le fallamos al Señor, tenemos libre acceso, podemos ir y decirle: Señor, perdónanos, perdóname, Señor, y comprometernos delante de Él a no pecar, a caminar una vida limpia, a llevar una vida santa. Tenemos vida en Jesús. Sabemos hoy nosotros los que somos salvos que si morimos nos vamos al cielo, nos vamos al paraíso con el Señor y estaremos para siempre con Él. Y después lo que no querría dejar de pasar es esto que sucede aquí. Dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. En el versículo 54 dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, que estaban ahí delante de la cruz, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, porque claro, el acontecimiento, todas estas cosas que estaban pasando en lo natural, el terremoto, que las rocas se parten, que la gente sale de los sepulcros, bueno, todo eso, hermanos, trajo a este centurión convicción de pecado. Temió en gran manera y dijeron: verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no? ¿Y qué momento estamos viviendo también ahora, ¿no? Todas estas plagas, todas estas cosas tienen que llevar a que la gente se acerque a Dios, tienen que llevar a que nosotros llevemos una vida más santa, más limpia delante del Señor, porque este virus que está rondando es algo que está sucediendo en lo natural, ¿no? Está siendo afectado lo natural porque vemos que hay un juicio de Dios que nos está llamando al arrepentimiento, primeramente a la iglesia. Nosotros, la iglesia, tenemos que volvernos al Señor, llevar una vida santa. Su palabra dice: el que es santo, santifíquese más. Y también está llamando, por supuesto, a la gente que no conoce a Dios, a que hay un Dios, a que se vuelvan a Él, a que se reconcilie con Dios. Y ya hay gente que está como queriendo como acercarse, y nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad para predicar el Evangelio. Así que no es un día más hoy. El Viernes Santo es un día en que la iglesia recuerda y conmemora la muerte del Señor Jesús en la cruz. No es poca cosa. Jesús murió por nosotros para salvarnos y para darnos vida, y vida en abundancia. Dios les bendiga, hermanos, y el domingo vamos a celebrar la Pascua. El domingo vamos a celebrar la resurrección del Señor. Bendiciones, hermanos.